¿Qué tal? Un saludo muy especial. Soy el padre Raúl desde Panamá y de verdad que gusto poder compartir con ustedes en este momento cuando estamos pues preparándonos para nuestras novenas de Pentecostés y ustedes en México en la celebración de sus 50 años de la renovación carismática. Me han pedido, ¿verdad?, compartir con ustedes una reflexión sobre la imagen del Espíritu Santo como creador, ¿verdad?, teniendo como base aquel excelente tratado, digámosle así, de neumatología profunda del libro del padre Raniero Cantalamessa. Algo que a mí me llamaba la atención cuando leía ese capítulo sobre el Espíritu Santo creador era sin duda el poder reconocer esa transformación que el Espíritu hace de pasar del caos al cosmos, ¿verdad? Y en la historia de la salvación, no solo del pueblo, sino la nuestra, en nuestra propia historia de salvación, en nuestra propia experiencia, después de tantos años, a lo largo de este caminar, podemos ver la experiencia del Espíritu precisamente que ha transformado nuestra vida de un caos profundo a un cosmos, es decir, a algo que ya tiene orden, ¿verdad? Entonces, para mí fue fundamental volver a recordar este tratado sobre eso, ¿verdad? Recordar que el Génesis 1:2 siempre habla eso, ¿verdad? En el principio el Espíritu aleteaba, se movía, ¿verdad? Como dice aquel canto nuestro también tan antiquísimo, ¿verdad? Se movía sobre las aguas. Pero hoy redescubrir la persona del Espíritu Santo tiene que ser una misión profunda de la iglesia. No solamente de nosotros, la renovación carismática. Nosotros le hemos sacado provecho. Eso sí es algo que hay que tener en cuenta. Nosotros a la renovación carismática le hemos sacado provecho a una experiencia profunda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hace a la iglesia y la iglesia es carismática por esencia, ¿verdad? En este tratado sobre el Espíritu Creador, ¿verdad?, el padre Cantalamessa nos recuerda como todo lo que dijeron los santos padres, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros pues la tradición de la iglesia o la patrística de la iglesia, lo que decían los santos padres de los primeros siglos con respecto a lo que se le llama al Espíritu como creador, ¿verdad? Porque salieron muchas herejías en la época, los nestorianos, los arrianos, ¿verdad? Los docetas, todas estas herejías y que realmente ponían al Espíritu Santo como no en el grado tal de ser parte de la Santísima Trinidad, sino que ya lo diremos más adelante con Nacianceno, ¿verdad? Con Gregorio Nacianceno cuando tiene un apartado muy hermoso sobre esa concepción que había del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que hubo un concilio, ¿verdad?, en Nicea, año 325, y en Constantinopla también, por eso hay un concilio, ¿verdad?, y de ahí viene el credo niceno-constantinopolitano. Parece un trabalengua, pero es así. Niceno-constantinopolitano fue aquel concilio donde salió el credo que le llamamos nosotros el credo largo de la misa, ¿sí? Porque está el credo de los apóstoles, que es el corto, y el credo largo. Pues ese credo nació precisamente ahí en ese concilio, allá en Nicea, ¿verdad?, y en Constantinopla. Entonces los santos padres nos regalaron esa joya y en él habla precisamente, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. O sea, ahí como que queda claro cuál es el papel y cuál es la forma real del Espíritu, ¿verdad? Una persona de la Santísima Trinidad. Atanasio, que su fiesta está próxima a celebrarse, Atanasio significaba el inmortal, Atánatos, ¿verdad? El que no muere, el que tenía un pensamiento trascendente, ¿verdad? Eso significa Atanasio. Nos decía que como el Hijo está en el Padre y no es una criatura, así el Espíritu Santo tampoco es una criatura. O sea, es Dios
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. ¿Sí? Por eso nosotros decimos en el credo fue engendrado, no creado. Porque el Hijo vino a este mundo precisamente asumiendo la realidad nuestra desde el momento mismo de la concepción. Es decir, no llegó a este mundo creado como Dios creó el árbol, los animales, no. Quiso en el Hijo hacerlo igual a nosotros, menos en el pecado. San Ambrosio, ¿verdad?, nos dice que el Espíritu también es creador y por eso hablamos hoy del Espíritu como creador. También tiene la posibilidad de crear. ¿Y qué crea el Espíritu? Pues ya lo vamos a ir viendo en la experiencia, cuáles son esas facultades de creación que tiene el Espíritu Santo. San Gregorio Nacianceno, que les decía hace un rato, decía que él condenaba a aquellos que hacían como una distinción categórica en la Trinidad. Decían, el Padre es el creador, el Hijo colaborador y el Espíritu es como el siervo, ¿no? Como que el Padre era la mente maestra de todo. El Hijo le tocaba, era realmente como organizar ciertas cosas, pero el Espíritu era el que obedecía a ellos y no tenía como más trascendencia. Entonces Nacianceno decía, no es así. Ellos tienen igual dignidad. 3 personas distintas, un solo Dios. San Basilio, ¿verdad? San Basilio también decía que si es creado el Espíritu ciertamente es un siervo, ¿verdad? Al igual que, pero si está por encima de la creación, entonces participa de la realeza. Entonces, como el Espíritu Santo tiene unos dotes mayores que yo, que soy hombre, entonces no es criatura, participa de la realeza, pertenece a esa dignidad eterna trinitaria. Entonces, es importante siempre aclarar eso, ¿verdad? Aclarar la confesión como Dios. Dice, todas las obras que Dios lleva a cabo fuera de sí mismo son comunes a las 3 personas distintas. O sea, eso es realmente importante tener. Y por eso el Espíritu es creador junto con el Padre y el Hijo. Todas las obras que Dios lleva a cabo fuera de sí mismo son comunes a las 3 personas. Y hace un tiempo me hacía alguien la pregunta, pero cuando yo oro al Hijo, entonces solamente la oración es al Hijo. No, también cuando oro al Hijo, en la oración al Hijo está la comunión al Padre y al Espíritu. Es una comunión muy trinitaria. Santo Tomás de Aquino, un gran santo, decía que el Espíritu Santo es el principio mismo de la creación de las cosas. Por eso el Génesis nos los menciona, ¿verdad? En el principio Dios había creado todo. Entonces, el Espíritu creador en la Escritura. Entonces, ¿cómo ya comienza también a tener una concepción de creador? En el Jordán, ¿verdad? Cuando Jesucristo sale del Jordán, dice que se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo. O sea, ya era forma visible. Hay que entender, ¿verdad? Y eso lo dice el vocabulario teológico bíblico, ¿verdad? De León Dufour, que en el Antiguo Testamento la concepción que había del Espíritu era no de personas, sino de una fuerza transformadora. El Ruá de Dios era una fuerza que transformaba. Pero ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ya adquiere forma visible. Y lo vemos como en el Jordán, ¿verdad? Y el Jordán evoca entonces al Espíritu que aleteaba sobre las aguas y viene a transformarlo y viene a hacer algo nuevo y transforma y se posa sobre Jesús. Y esa imagen es tan hermosa porque podríamos decir que Jesús contiene en sí todo el Espíritu. Es como si fuera el nido de esa paloma que desciende, ¿verdad? Es como esa paloma mensajera que lo que va a buscar es el nido y encuentra en Jesús el reposo y es Jesús quien lo contiene y es Jesús quien lo da. Entonces ahí en el Jordán volvemos a revivir como esa imagen de la creación, ¿verdad? De que el Espíritu viene a hacerlo todo. Padre Cantalamessa dice cómo Jesús va asumiendo su realidad mesiánica ahí en el bautismo, como cuando en ese momento toma conciencia plena de quién es Él. Este es mi Hijo amado, esa es la voz que se escucha, es la realización de todo el proyecto de Dios que va a empezar entonces a ser evidente. Y el Espíritu agarra a Jesús y lo lleva al desierto, ¿verdad? Lo lleva. Entonces ya empezamos a ver cómo el Espíritu toma acción. A Felipe lo arrebató y lo llevó de allá donde estaba a donde el eunuco. Y así con Pablo fue arrebatado, es decir, ya comienza a verse en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, la acción de ese Espíritu que está creando. En la Pascua, Jesucristo sopla el Espíritu, están encerrados, ¿verdad? Entonces hace el soplo, el ruá,
evocando qué cosa, ¿verdad? Cómo Dios sopló en Adán su aliento de vida. Entonces, este soplo es el soplo de un espíritu que viene a transformar. ¿Qué transformó el espíritu en los discípulos? El miedo. Estaban asustados y ahora el espíritu les dio fuerza. En Adán, ¿qué hizo? Les dio vida. Estaba muerto. La creación, ahí Adán era un cuerpo inerte, ¿verdad? Por eso explicaba yo sobre todo este tema, cómo se ha quedado en el tate quieto el tema de la clonación, ¿verdad? Porque un deseo incesante de la ciencia de querer hacer el hombre, porque creían que el hombre, en cuanto a lo físico, era ya el culmen de la creación. Pero nadie va a poder clonar lo que es propio de Dios, y es su aliento, es su espíritu. Nadie puede clonar el alma, no se puede, porque eso es propio de Dios, es lo auténtico. Esto físico lo pueden hacer igual y hasta mejor, ¿sí? Se puede. Miren la cirugía estética, ¿verdad? La gente le acomodan esto, lo otro, pero nadie le puede hacer cirugía estética al alma, porque es que no se puede condensar el alma. Había una película que alguna vez yo vi muy interesante, francesa, que se llamaba El perfume, ¿no? Como este muchacho que desarrolló el olfato quería sacar la esencia del alma, pero lo que provocó fue la pasión, porque la gente confunde muchas veces eso con lo pasionario, y el alma es la impronta personal de Dios, su soplo. Y por eso vemos a unos discípulos que tienen miedo y se levantan y van y evangelizan, y a un Adán que está tirado en el piso inerte y se levanta porque recobra vida. Entonces, unas ideas pues de todo lo que nos decía el Padre Cantalamessa, ¿verdad? Siempre es importante, el Espíritu Santo es Dios. Y yo en la misa, cada día que celebro la Eucaristía, en ese momento de la epíclesis, veo esto del Espíritu Santo creador. Cuando los sacerdotes, ¿verdad?, pedimos en ese momento, por eso te pedimos que santifiques estos dones, y ponemos la mano sobre el pan y el vino. Y llega el Espíritu Santo y transforma, crea. La materia está ahí, es pan y vino. Hay lo que llamamos en la liturgia la transustanciación, ¿verdad? Las sustancias siguen siendo pan y vino, pero cambia la esencia, ¿verdad? Ya no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y eso lo ha hecho el Espíritu Santo. Y por eso digo que en ese momento es el momento propicio para las sanaciones, para pedirle al Señor, oye Señor, si el Espíritu es capaz de transformar un mísero pan y un mísero vino en tu cuerpo y en tu sangre, es decir, de lo débil es capaz de hacerlo fuerte, hombre, transforma mi vida. Y por eso el Espíritu Santo es Dios. Y en ese momento es cuando vemos todavía aún más ese plan magnífico de creación. Entonces, el Espíritu Santo es creador. Y esto significa que el campo de acción del Espíritu Santo no se limita solamente a la iglesia y a la historia de salvación, no. Se extiende a todos lados, o sea, eso es permanente. El Espíritu Santo habla de Dios, de Jesucristo permanente. Y el Espíritu Santo quiere que el hombre conozca a Jesús. Miren que Jesús dijo, conviene que yo me vaya porque cuando yo me voy viene el Espíritu Santo. ¿Qué nos va a decir el Espíritu Santo? Lo que ya Jesús nos dijo, lo que ya nos dijo. O sea, digámoslo así, el Espíritu Santo no viene a decir nada nuevo, viene a recordarnos. Es que ya está todo dicho, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya está todo dicho en Jesucristo. Y tratar de decir ahorita que se puede inventar algo es como ir en contra de la revelación. Por eso hay que tener cuidado con tantos videntes y con tanta gente y con tantos místicos que ahora quieren como ampliar a lo que Jesucristo dijo. Hay que tener cuidado con eso, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, no habla de sí mismo, siempre habla de Jesús. Y lo que viene a hacer el Espíritu Santo es a mostrarnos a Jesús. La creación es obra del Espíritu Creador, y estropearla significa entristecer al autor. Miren, somos hechos del Espíritu Santo, criaturas nuevas. Pero si yo no vivo según el Espíritu Santo, entristezco. Y lo dice Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo. Porque es que a nosotros se nos olvida que somos hechura espiritual.
Nosotros ya no somos carne, somos espíritu, es decir, vivimos la vida de Dios. Eso es lo que en la renovación carismática llamamos profundamente el bautismo en el Espíritu. El poder vivir una vida diferente, un gozo diferente. Y el Espíritu Santo siempre nos va a estar dando constantemente a Jesús. Invocar al Espíritu Santo, y esta es una imagen que a mí me gusta mucho y que quiero compartir con ustedes. Invocar al Espíritu Santo como creador es darle a Dios un cheque en blanco, firmado. Imagínense esa responsabilidad que yo le pueda decir a usted, mire, aquí está mi chequera, lo afirmo y digo, tenga un cheque en blanco. ¿Eso qué significa? Que usted tiene la responsabilidad de llenarlo. Y cuando yo digo que el Espíritu Santo es creador en mi vida, yo le doy a Él la posibilidad de entregarle mi vida por completo. Y que Él haga en mi vida lo que Él crea que yo necesito. Como María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. María le entregó un cheque en blanco a Dios que fue llenado por el Espíritu Santo. Y eso para nosotros es muy hermoso también tenerlo en cuenta. Invocar al Espíritu Santo, dice el Padre Canta la Mesa, significa también abrirse a esta novedad. El Espíritu viene a ser nuevo todo en mi vida, pero también es entrar en un gran silencio. Un silencio para meditar, para comprender, pero sobre todo para reflexionar este nuevo proyecto que me da. Por eso la acción creadora del Espíritu Santo lo que busca es la perfección de cada uno de nosotros. Y cuando yo decido abrirle mi vida al Espíritu Santo, ¿saben lo que hará el Espíritu Santo? Y no se olviden de esto. El Espíritu va a transformar mi caos en un cosmos. El Espíritu hará del desorden de mi vida un orden. El Espíritu hará de la confusión de mi vida una armonía. El Espíritu hará de lo deforme de mi existencia una gran belleza. Y el Espíritu hará de lo viejo que hay en mí un hombre nuevo. Y por eso rezamos con el Salmo 104 cuando dice: envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Bendiciones.